donde tuvimos la lectura devocional en el capítulo 27. El mensaje lo hemos titulado David siembra vientos y recoge tempestades. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que es una realidad en el mundo natural, biológico, de la siembra y la cosecha, es una realidad en el mundo espiritual. Uno de los libros más famosos fue escrito por un hombre que se hallaba cumpliendo su tercer encarcelamiento. Pero de allí, de aquella tenebrosa e incómoda prisión, salió un libro que ha cambiado la vida de millones de personas. Algunos dicen que aún todavía sigue siendo el libro más leído después de la Biblia. El hombre que lo escribió se llamaba Juan Bunyan. Y el libro, El progreso del peregrino. En esta novela alegórica, en cierto punto de su relato, mientras Peregrino se encuentra haciendo un viaje largo y dificultoso a un lugar llamado la Ciudad de Dios, tiene un inconveniente, uno de muchos. Cae en un pantano llamado el Pantano del Desaliento. Y de pronto se da cuenta que no puede salir de ese lugar por sus propios medios. Entonces comienza a clamar, a pedir ayuda, auxilio. Una alegoría, comienza a clamar y a pedir ayuda y auxilio, que es una alegoría del Espíritu Santo. Viene en su socorro, le da la mano y lo saca de su desaliento. Bueno, precisamente en una experiencia similar a esta relatada en El Peregrino, y una experiencia que nos es muy, pero que muy familiar a todos, porque todos hemos pasado por ella. ¿Quién es ese hombre perfecto o mujer fuera de serie que pueda decir nunca en mi vida he sentido desaliento? David se encuentra en esta situación, en este mensaje. Y no hay nada malo en experimentar lo que podríamos llamar esos días nublados, grises, esas noches de oscuridad. Bueno, Santiago dice que son inevitables, van a venir, téngalo por seguro. Santiago capítulo 1, verso 2, dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? No dice sí, tal vez, dice cuándo. Esto lo da por sentado, va a ocurrir. No sabemos cuántas veces en nuestra existencia, pero debemos esperarlas. Cuando os halléis en diversas pruebas, no solo vendrán pruebas, serán diversas. Pero eso no es lo que nos preocupa de David. Nuestra preocupación y motivo de reflexión en este mensaje es lo que hace después. Se encuentra en una bifurcación en el camino y él toma la dirección equivocada. El resultado es desdicha, concesiones y 17 o 16 largos meses de desobediencia. Recuerden que David es un hombre de Dios extraordinario, pero como hemos estado recordando una y otra vez, un hombre. Y como hombre, muchas veces estaba abajo. Como hombre, tomó malas decisiones y tuvo que recoger o lidiar con las consecuencias. Ahora, ¿por qué se originaron esas nubes y esa oscuridad? Pienso que hubo ciertas causas que llevaron a David a esos días oscuros. El primer libro de Samuel, capítulo 27, nos presenta algunas de ellas. Por ejemplo, el capítulo comienza diciendo,
Dijo luego David en su corazón. Allí estuvo el primer problema de David. Es importante que cuando hablemos en nuestro corazón nos digamos lo correcto, la verdad, independientemente de cómo estén nuestras emociones, independientemente de la dirección en la que estén intentando arrastrarnos. Pero David no lo hizo. Él vio la situación y la evaluó desde una perspectiva puramente horizontal. La ansiedad y el temor cayeron sobre él debido a las decisiones que tomó. A David no lo vemos ni una sola vez en este capítulo, en realidad, ni una sola vez levantando sus ojos al cielo, sino mucho después. Primero, lo que vemos es una perspectiva humanística, muy humana. Segundo, un razonamiento completamente pesimista. Miren lo que él se dice, no solo se lo dice en su corazón, sino que se dice esto: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Está hablando de qué? Está hablando del futuro, hermanos. Está pensando en algo que puede ocurrir. Pero a nosotros se nos olvida la gran verdad de que no tenemos control absolutamente ninguno del futuro. Es más, creo que es una gran necedad pensar que podemos conocer y controlar el futuro. ¿Por qué? Porque esto es algo que solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios decide cuánto viviremos cada uno de nosotros y de qué manera, en base a cómo nosotros le busquemos o no. Recuerdo haber leído este escrito colocado sobre una tumba en un cementerio que visité. Decía esto: viví como quise, pero no cuanto quise. Bueno, estas palabras son en realidad muy sabias, muy ciertas. Usted como hombre puede vivir como quiera, pero no podrá hacerlo hasta que quiera. Pero el razonamiento pesimista siempre se concentra en los problemas potenciales del futuro. Y esto genera ansiedad. Acuérdense que Samuel había ungido a David como rey, escogido de Dios. Dios le habló a través también de Abigail cuando le dijo estas palabras en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, verso 30. Tú eres el soberano de Israel. Dios le habló más de una vez a través de Jonatán y le aseguró, por ejemplo, en el capítulo 23, verso 17, tú reinarás sobre Israel. Es más, hasta el propio Saúl, su enemigo, llegó a decirle en el capítulo 24, verso 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Una y otra vez, Dios usa a distintas personas para recordarle a David que él era el hombre a quien él había escogido. Y cuando Dios pone la mano sobre alguien, nadie puede impedir que lleve a cabo su plan soberano. Dios es Dios. Y hasta ahora no hay absolutamente nada ni nadie que pueda impedir su propósito soberano.
Pero David hizo caso omiso de todas estas promesas que Dios le había dado. Y ahora encontramos a este hombre diciéndose a sí mismo, me voy a morir. Jamás reinaré sobre Israel. ¿Por qué razón nos volvemos pero tan pesimistas? Hermanos, la respuesta está en ver lo que pasó con David. Quitamos la mirada de Dios. Se nos olvida lo que conocemos. Se nos olvida lo que Él ha dicho. Nos enfocamos en lo que nos está pasando. Nos dejamos envolver por la autoconmiseración. Nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos la perspectiva correcta. Lo primero que vemos, quiero nuevamente recordar su perspectiva horizontal o humana. Segundo, su razonamiento pesimista. Y tercero, la lógica de su racionalización. En el verso 1 nuevamente, quiero leerlo, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Qué es esto? Bueno, no es más que racionalización. Él había perdido el enfoque correcto, estaba en una perspectiva horizontal, se le había olvidado lo que Dios había dicho y en consecuencia intenta buscar soluciones humanas a su problema. La verdad es que Saúl no lo buscaría en territorio filisteo porque el adversario vivía allí. Y aquí David se está comportando como alguien que es creyente por dentro, pero por fuera se va asemejando más y más a un incrédulo. Un psicólogo ha dicho, el hombre es el único animal que corre más rápido cuando se encuentra extraviado. ¿No es realmente admirable que cuando nos extraviamos nos movemos más rápidamente y lo hacemos en la dirección equivocada, haciéndole el juego al adversario? Y eso es lo que hizo David. Ahora, él tomó esta decisión, tuvo la capacidad para escoger, pero no la tuvo para escapar de las consecuencias. Cada decisión que tú y yo tomamos deja consecuencias. Consecuencias que no solo nos afectan a nosotros. Arrastramos muchas veces a muchas otras personas con nosotros. Les hacemos daño con nuestras decisiones equivocadas. Pero es real. La vida es una cadena de decisiones. ¿Por qué estamos acá? Un día decidimos por Jesucristo. ¿Por qué vivimos en este país? Porque un día tomamos la decisión de venir acá. ¿Por qué trabajas donde trabajas? Porque un día elegiste estudiar esa carrera que te llevó a ese trabajo. ¿Por qué estás hoy sentado junto a esa persona? Sí, no importa que tenga el pelo blanco, que se haya vuelto barrigón. Tú lo escogiste. Nadie te obligó. Y seguro que te ha ido muy bien, ¿verdad? Bueno, fue una decisión que tomaste. Bueno, otros no pueden dar ese testimonio porque la cosa no salió bien. Decisiones, una tras otra. No se nos puede olvidar. Podemos decidir, pero no podemos escapar de las consecuencias. Y qué sabio es que antes de tomar una decisión, oremos, busquemos a Dios y pensemos un poco en las consecuencias que puede traer lo que vamos a hacer. No nos podemos lanzar alocadamente, porque después lo vamos a lamentar. Ahora quiero que meditemos, sigamos meditando en el texto, en lo que pasó David después de su decisión. Verso 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía,
consigo se pasó a Aquis, hijo de Maod, rey de Gat. Y tomó David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Recordemos que David era además un comandante de una tropa guerrillera. Estos hombres fueron los que llegaron a él en la cueva. Los había entrenado, había hecho de ellos un ejército que los respetaba y admiraba. Él sabía que estos hombres lo iban a seguir a donde fuera. Él sabía que estos hombres llegaron en un punto de su vida a estar dispuestos a dar sus vidas por él. Pero no solo son guerreros quienes lo siguen. También él se hace acompañar de sus familias. Ahí hay nombres, Ahinoam, Abigail, las 2 esposas de David también le acompañan. Aquí tenemos ahora a David, tenemos a su familia y otras 600 familias más. No hay consecuencias independientes, no las hay. Nadie vive independientemente de los demás. Y ese egoísmo cuando solo nos preocupa nuestra propia vida y no consideramos el impacto que puede tener lo que voy a hacer en la vida de los demás. Cuando tomas una decisión que no es conforme al plan de Dios, recuérdalo, te va a afectar y va a afectar a los que confían y dependen de ti. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿a dónde se marchó David? Huyó a Gat. ¿Se acuerdan de quién era el que vivía en aquella ciudad? El gigante. Allí nació. Acuérdense que era conocido como Goliat de Gat. Y aunque parezca mentira, es hacia allá donde David se dirige. Y decide que vivirá allí con el rey Aquis, el archienemigo de los israelitas. Una mala decisión lo llega a meter en la misma guarida del enemigo. Consecuencias. Vamos a seguir escarbando y vamos a reflexionar en esas consecuencias. La primera de esta pésima decisión de David fue que creó una falsa sensación de seguridad. Verso 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Saúl había dejado de perseguirlo. Y con toda seguridad esto dejó a David en una falsa sensación de seguridad. Hermanos, hay ocasiones en las que aflojamos y disfrutamos siendo desobedientes por el placer que eso nos proporciona, pero son pasajeros. Jamás dan satisfacción verdadera. Y voy a ser claro, no hay lugar más seguro que cuando estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios. No hay compañía con la que podamos tener esa total seguridad que nos brinda nuestro Dios. David lo dijo, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. He ahí la necedad de la gente que intenta encontrar seguridad fuera de Dios, en otras personas o cosas. Aquellos que confían en su dinero, en que cuanto más dinero tengan, más seguros están, como dice Proverbios. Llegan a crearse una muralla, un muro alto en su imaginación. Lo he visto muchas veces. Y también he visto muchas veces cómo Dios suele recordarnos que no hay lugar ni persona en esta tierra con la que podamos encontrar total seguridad. Yo creo que esa fue una de las grandes lecciones
que Dios quiso darle a este país al permitir esa tragedia que todavía nos produce dolor y seguirá mientras estemos vivos. Lo que ocurrió en el 11 de septiembre del 2001, que nos parecía mentira, que en el corazón mismo de América pudiera suceder lo que sucedió. Pero a la gente se le olvidó, lo recordaron por muy poco tiempo. Cuidado, porque nuestra tendencia humana una y otra vez nos lleva a lo mismo, a confiar aún en los enemigos. La segunda consecuencia fue la sumisión a la causa del adversario. Primero vino esa falsa sensación de seguridad y después comenzó a someterse al enemigo. Verso 5, y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Esto es difícil de creerlo, pero es cierto. Aquí encontramos a David hablando con el rey de Gat. Y cuando nos entregamos a la carnalidad, comenzamos a servir a la causa del enemigo. Sin darte cuenta, estás en terreno enemigo, sirviendo al enemigo, haciendo la voluntad del diablo. David se llama a sí mismo, ¿cómo se llamó aquí? Siervo. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo? Siervo de Aquis. Eso es exactamente lo que es. Pero una mala decisión, dije que la vida es una cadena de decisiones. Mientras no se saque un eslabón y se rompa eso y se empiecen a tomar decisiones correctas, seguimos en precipitada caída. La tercera consecuencia fue un prolongado periodo de compromiso, versos 6 y versos 7. Y Aquis le dio aquel día a Ciclat, por lo cual Ciclat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Verso 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Hay algo magnético en la caída súbita, en el desaliento y en el comienzo de un estilo de vida que podríamos clasificar como disoluto. La atracción es fatal. Acuérdense de Abraham. Cuando Abraham desciende a Egipto, se quedó allí por un largo tiempo. Cuando Lot, su sobrino, se dirige a Sodoma, él monta una tienda cerca, pero muy pronto se va a vivir a la ciudad y ahí comienza el deterioro. Finalmente se identifica con Sodoma, queda deslumbrado por el desvergonzado estilo de la ciudad, estilo de vida. Cuando David llega a Gat, termina quedándose allí por 16 meses. Este es el hombre que conocemos por el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1, el dulce salmista de Israel. Pero no hay salmo atribuido a David en esos días que pasó allí con ese rey en Gat y Siglat. El dulce salmista de Israel había enmudecido. Ya no podía cantar alabanzas al Señor en una tierra extraña, sometido a la influencia del enemigo. Las malas decisiones nos van a pasar factura. Hay consecuencias. Y lo primero que se afecta es nuestra relación con Dios. Y cuando esa relación está mal, ya no hay vida que emane de nosotros. Esa luz, esa pequeña luz que haré brillar, que no es nuestra, ya no está brillando. David siembra vientos. Cuando se decide por este estilo de vida, los vientos y las tempestades comienzan a aumentar. Se desatan una serie de incidentes.
vamos a ver los vientos y después las tempestades. Esto nos está hablando de los resultados de todas estas malas decisiones. Van a haber resultados. Las consecuencias mostrarán esos frutos vergonzosos. Bueno, lo primero que pasó con David fue que comenzó a vivir en una vida de duplicidad moral. Su andar se comienza a caracterizar por la hipocresía. Ya David deja de ser quien realmente es. Acuérdense que David es israelita. Pero aquí lo encontramos tratando de hacerle creer a los filisteos que él se había pasado a su bando. Y esto es lo que sucede cuando una persona cae en lo que podemos llamar un encierro carnal. Por dentro es creyente, pero por fuera se quiere parecer al resto del mundo. Y eso es lo que David comienza a hacer, verso 8 y verso 9. Dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida a hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Los jesuritas, los jezritas y los amalecitas eran enemigos de Israel, pero no de los filisteos. Así que cuando David mata a personas que no eran enemigos ni aliados de los filisteos. Y esta duplicidad lo lleva a la imprecisión. David daba cuenta al rey de sus incursiones, por lo que al regresar a la ciudad el rey le pedía informe. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Y él le responde en el verso 10, en el Negev de Judá. Bueno, Negev es un término hebreo general que significa sur. Por lo que David está diciendo, estaba peleando en la parte sur de Judá. Estaba implicando con esto que estaba atacando a la gente de Judá que eran israelitas. Pero él no estaba matando israelitas, sino amalecitas, jesuritas y jezritas. David, sin embargo, es más que impreciso. Le dice que había estado peleando contra el Negev de Judá y en el Negev de Jeramel y en el Negev de los ceneos. Todo eso era una mentira. Y esa es la razón por la que exterminaba a lo que los atacaba. Acuérdense, estas eran decisiones de David. Decisiones carnales que lo llevaron a complicar aún más las cosas. Como le estaba mintiendo al rey, no podía dejar testigos. No podía dejar huellas para que nadie supiera lo que era, lo que había hecho. Verso 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese a Gad diciendo, no sea que den avisos de nosotros y digan, esto hizo David. Y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Alguien podría estar pensando, pero eran enemigos de Israel, pero Dios no lo mandó a hacer eso. Nunca Dios mandó a nadie a matar por el simple deseo de matar. No mandó a exterminar a un pueblo simplemente para cubrir las mentiras de alguien que dice creer en él. Es cierto que Dios dio órdenes muy severas contra pueblos que Dios quería exterminar, pero aquí David está tomando decisiones que salieron de su propio corazón. Debió haber manejado bien la situación mintiendo, porque el rey le cree. Verso 12, y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Hermano, entendamos algo. Cuando alguien se mete en un encierro carnal,
No le puede rendir cuentas a nadie, porque no le quiere rendir cuentas a nadie. No quiere que nadie haga preguntas, porque hay cosas que esconder. La persona comienza a mentir y una mentira lleva a otra, y entonces eso lleva a un estilo de vida de hipocresía y engaño. Sin embargo, todo este tiempo Dios sabía lo que estaba pasando por él o con él. Él había optado por un camino equivocado, comenzó a vivir un estilo de vida que desembocó en una falta total de paz interior, desasosiego interior. Y es aquí cuando vienen las tempestades también, o sea, sigue recogiendo los frutos de sus malas decisiones. Llega a perder su identidad, por ejemplo. El rey de Gad comienza a ser criticado por la gente de Filistea. Ellos comienzan a preguntarse con razón por qué David y sus hombres y toda su familia están en medio de ellos. Acuérdense que ellos eran sus enemigos. David era el hombre que había matado al gran paladín Goliat. El rey defiende a David y le dice, oigan, David es ahora uno de los nuestros. Pero el pueblo le responde, no lo queremos aquí, no le tenemos confianza. Por tanto, el rey tiene que confrontar a David con el hecho de que ya no puede tenerle cerca. Esto está en el capítulo 29. Vamos a leer los versos del 6 al 8. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Claro, David había mentido muy bien, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. David se convierte en una apátrida. La pérdida de identidad es el primer cambio que se produce en su espiral descendente de carnalidad. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que en verdad creo? ¿A quién soy realmente leal? Preguntas y preguntas sin respuesta. Ese es el resultado de desconectarse de Dios. En segundo lugar, David pierde su satisfacción. En el capítulo 29, ahora también, en el verso 8, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Ahora tiene que enfrentarse a la decepción. Cuando alguien comienza a alejarse de Dios, puede que en un momento pueda calmar los sentimientos de culpa con cierta sensación placentera y liberadora. Pero es un espejismo, es un engaño. Después van a llegar las cuentas. Hay que pagar. Cuando alguien ha tomado el camino de la desobediencia, nunca considera las consecuencias de lo que está haciendo. Nunca se sabrá. Nadie se va a enterar. El diablo nunca dice eso cuando está tentando a alguien. Pero sí, ya se sabe, no es que se va a saber. Ya se sabe. Lo que falta es que lo publiquen en Facebook o que te hagan pedazos públicamente, pero ya se sabe. ¿Cómo que ya se sabe? Sí, ya Dios lo sabe. El que tiene que saberlo ya lo sabe. No hay un lugar donde nos podamos meter y escondernos de la presencia de Dios. Jonás no pensó con claridad y Dios le recordó. No hay lugar a donde puedas escapar. Llegarán las facturas. Después de convertirse en una apátrida y sufrir decepción, David cae entonces en la depresión. Capítulo 30, verso del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalet habían invadido el Neguet y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego.
y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Bueno, pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. David llega a caballo a la colina y allá, a lo lejos, ve la ciudad donde él y sus hombres habían vivido arrasada por el fuego. Sin embargo, peor que la destrucción física era el costo personal. Todas sus mujeres, todos sus hijos habían sido llevados por el enemigo. Los amalecitas, el mismo pueblo que antes había asaltado David. David y sus hombres lloraron hasta quedarse sin lágrimas. Si has llorado alguna vez así, puedes comprender la profundidad de la depresión de un corazón semejante. El cuarto paso, hablando de las tempestades, fue la desconfianza. Verso 6, y David se angustió mucho. Miren esto, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El caudillo, el héroe, ahora querían matarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Sus soldados, sus excelentes soldados de Parán, ahora están molestos, ahora están rezongando. David había descendido tanto en la escalera de la desesperación con sus malas decisiones que llegó al último peldaño, al punto donde la persona o cae en el desasosiego o clama a Dios implorándole perdón y que lo salve. Qué bueno que al final de tantas malas decisiones este hombre reacciona, responde, tomando una decisión correcta. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Felicidades, David, así se hace. Por primera vez en 16 meses, este hombre levanta los ojos al cielo y dice, oh Señor, ayúdame. ¿Pero por qué? ¿Por qué extraña razón? Muchas veces hacemos lo mismo. Es lo último que hacemos. Después, como decimos los cubanos, de haber metido la pata una y otra vez, de habernos creído tan suficientes y que podemos sin Dios. Mire, se los dice a alguien que lo ha experimentado. No importa cuánto nos engañemos y cuán capaces nos creamos en algunos momentos de nuestra vida. Sin Dios no podemos. No podemos. David clamó y el Señor le contesta. Siempre lo hace. Como dije, el Salmo 46:1 es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David descubre que ese pantano del desaliento no fue hecho para que cayera de espaldas en él y se dejara tragar. No, el pantano del desaliento, los pantanos de desaliento que Dios pone en nuestra vida es para ponernos de rodillas. Porque muchas veces somos incapaces de tomar esa decisión correcta hasta que no hemos tocado fondo. Hasta que el cieno en ese pantano ya nos está entrando por la boca. Una y otra vez hemos estado mirando que nos estamos hundiendo. Pero no reaccionamos, no respondemos a Dios. Y seguimos hundiéndonos. Mi hermano querido, no son accidentes. Eso es parte del plan soberano de Dios. Si tú y yo somos hijos de Él, Dios no va a mirar en dirección contraria cuando tomamos el camino de la desobediencia.
No, no nos va a dejar, nos hará regresar y Él tiene muchas maneras para hacerlo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está tu gozo por Cristo? Ese éxtasis de tener una relación genuina con Dios, de caminar con Él, ha desaparecido porque el desaliento llegó a tu vida y parece que se queda. Llegó porque tomaste la senda equivocada, llegaste a una bifurcación en el camino y te fuiste en la dirección equivocada. Te encuentras ahora en el terreno de la carnalidad, viviendo en el encierro carnal. Quiero decirlo en las palabras del profeta Oseas, el libro que le está rompiendo la cabeza a Fulceda. Ella me perdona. Fulceda, hay un texto en Oseas que dice: los que siembran viento cosecharán torbellinos. Y esto es exactamente lo que le pasó a David. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando sembramos vientos. Yo creo que un día en la eternidad podremos mirar la película de nuestra vida. Allí seremos espectadores cuando Dios haga pasar por delante de nosotros nuestra vida. Y no creo que nos vamos a preguntar, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Oh Señor, ¿cómo es posible que haya tomado una decisión tan mala? ¿Cómo es posible que me haya olvidado de ti? Pero al igual que David, llegaremos a un punto en que nos vamos a cansar de sentirnos como un apátrida, como alguien que ha abandonado su lugar. Si usted ha nacido de nuevo, no se va a sentir bien en el mundo. Si tú has nacido de nuevo, no podrás encontrar paz en lo que el diablo te ofrece. Si verdaderamente Jesucristo un día llegó a tu vida y has tomado la senda de la desobediencia, los sentimientos de culpa no van a cesar hasta que seas capaz de rendirte y de decir: Señor, tú ganas, perdóname, esto está mal. Porque mientras tanto, la decepción de poner nuestra mirada en los hombres o en cosas se va a convertir en desconfianza. La presión nos estará matando por la pesada carga de nuestros pecados. Mira al Señor. Él es real. Él está aquí hoy. Mejor aún, Él está en tu vida. Pídele al Señor ojos para verlo. El Padre te espera, listo para perdonarte, dispuesto a restaurarte. Es tiempo de regresar, de hallar fuerzas en tu Dios. Ese Dios que fue al extremo para salvarte. Hoy vamos a reflexionar una vez más en eso que Dios hizo al enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Como dice la Biblia, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice además, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El corazón del Evangelio es la gracia. Nada merecemos, nada podemos pagar. Por eso Dios nos amó incondicionalmente. Y por eso Dios envió a su Hijo por nosotros, a pagar la deuda por nuestros pecados. Hoy vamos a recordar esto. La pregunta que quiero invitarte a que te hagas mientras celebramos esta ordenanza: ¿ya Cristo pagó por ti? ¿Lo has aceptado?
¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Déjame decirte que si lo es, en esta vida las cosas para nosotros simplemente se van poniendo cada vez mejor. No por lo que nos ocurre, sino por aquel que nos acompaña mientras estas cosas nos ocurren. Yo sé que muchas veces empezamos bien, pero el diablo gana batalla sobre nuestra vida aunque no logre ganar la guerra. Y nos enfriamos, nos alejamos de Dios, comenzamos a verlo de una manera diferente, se nos olvida lo que nos ha dicho. Siempre hay oportunidad para regresar. Y yo quiero que hoy, mientras celebramos esta ordenanza, estemos dispuestos a venir a Dios con un corazón arrepentido. Si esta semana o antes hemos estado lejos de nuestro Dios y hemos estado haciendo cosas que sabemos que están mal, este es el tiempo para pedirle perdón a Dios, examinarnos a nosotros mismos y fuerzas para vivir para Él. Él no nos dejará jamás. Así que ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Y yo quiero pedirle por favor a los hermanos diáconos si pueden pasar al frente.